Vamos a hablar de máquinas diseñadas para una sola cosa: dominar un espacio donde nadie ve nada, donde un error se paga en segundos y donde el verdadero poder es ser invisible. Te voy a presentar los 10 submarinos más importantes que Rusia opera actualmente, desde los diésel eléctricos que acechan cerca de la costa hasta los monstruos nucleares que sostienen la disuasión estratégica del país. Así que dime desde ya, ¿cuál crees que es el más peligroso, el más silencioso? Déjalo en comentarios, porque al final vas a entender que mejor submarino no significa solo más grande, sino más útil para una misión específica. Y ahora sí, comenzamos. Submarinos clase Lada, Proyecto 677. El intento ruso de crear el depredador silencioso perfecto para la costa. Para entender el proyecto 677 Lada, hay que empezar por una idea clave. No todos los submarinos están hechos para cruzar océanos. Muchos de los combates navales reales ocurren en zonas cercanas a la costa, en mares cerrados, en estrechos, en áreas donde el fondo marino, el tráfico civil y la complejidad del terreno hacen que detectar un submarino sea como intentar encontrar una aguja en un huracán. Y ahí, un submarino nuclear gigante no siempre es la mejor herramienta. A veces necesitas algo más pequeño, más económico, más discreto y que pueda quedarse escondido en el lugar correcto durante el tiempo necesario. Ese es el papel del Lada. El proyecto 677 Lada fue desarrollado por la oficina Rubin, una de las grandes mentes históricas del diseño submarino ruso. Su propósito era claro: crear un submarino diésel eléctrico de nueva generación que superara a los Kilo mejorados en sigilo, sensores y automatización. En otras palabras, tomar una plataforma ya temida por su silencio y llevarla a un nivel donde el enemigo escuche nada. Aquí hay un detalle importante. El Lada no nació como un simple reemplazo, nació como evolución. Rusia quería un submarino que, en el contexto moderno, pudiera desempeñar 4 roles simultáneos. 1. Guerra antisubmarina. 2. Ataque a superficie. 3. Defensa de áreas costeras y bases navales. 4. Reconocimiento y vigilancia. Eso lo convierte en un submarino de control regional. No está hecho para intimidar con tamaño, sino para ser una amenaza constante dentro de un radio donde Rusia quiere tener superioridad. En cuanto a dimensiones, el Lada se mueve en cifras que reflejan esa lógica: alrededor de 72 metros de eslora y poco más de 7 metros de manga. Sumergido ronda las 2.700 toneladas, lo cual lo vuelve suficientemente robusto para operar con armamento serio, pero lo bastante compacto para moverse en entornos costeros complejos. Continuamos con Clase Kilo, Proyecto 877 y 636.3, el submarino que Occidente apodó el agujero negro. Si el Lada representa la evolución moderna del submarino diésel eléctrico ruso, el Kilo representa su leyenda. Durante décadas, este modelo se ha ganado una reputación que ningún otro submarino convencional ha logrado igualar: ser tan silencioso que en ejercicios navales reales, las flotas occidentales lo detectaban cuando ya estaba demasiado cerca. Y en el mundo submarino, eso lo es todo. El nombre Clase Kilo no es ruso, es un código OTAN. Para la Unión Soviética y luego para Rusia, estos submarinos se identifican como Proyecto 877 y sus múltiples variantes posteriores. Pero independientemente del nombre, el concepto es el mismo: crear un submarino diésel eléctrico extremadamente discreto, robusto, fiable y capaz de operar tanto en aguas profundas como en zonas costeras complejas. El primer Kilo apareció en los años 70, en plena Guerra Fría. Su misión era clara: proteger las flotas soviéticas, vigilar rutas marítimas y, si era necesario, atacar submarinos nucleares estadounidenses o buques de superficie. Pero con el tiempo, el diseño demostró ser tan sólido que no solo se mantuvo, sino que evolucionó. Y aquí es donde entra la versión moderna, el Proyecto 636.3. Este modelo es una actualización profunda del Kilo original. No es un simple retoque. Incluye mejoras en el casco, sistemas de navegación, sensores, control de ruido y, sobre todo, armamento. Rusia lo considera uno de los submarinos diésel eléctricos más efectivos del mundo en su categoría. Su desplazamiento sumergido ronda las 3.900 toneladas, con una longitud de poco más de 70 metros. No es gigantesco, pero tampoco pequeño. Es el equilibrio perfecto entre maniobrabilidad y capacidad de carga. Puede alcanzar velocidades cercanas a los 20 nudos bajo el agua y operar durante semanas sin necesidad de regresar a puerto. Pero lo que realmente lo define es su silencio.
El casco doble, la disposición interna de compartimentos estancos y el aislamiento de maquinaria están diseñados para minimizar vibraciones. Cada ruido mecánico puede delatar la posición de un submarino, así que reducir ese ruido es la prioridad absoluta. En ejercicios navales internacionales, los Kilo han demostrado ser extremadamente difíciles de detectar, especialmente en entornos costeros o mares con alto tráfico. Por eso se ganaron el apodo de agujero negro. No porque desaparezcan físicamente, sino porque los sistemas de detección enemigos literalmente pierden su firma acústica durante largos periodos. Y cuando un submarino no puede ser rastreado de forma constante, se convierte en una amenaza impredecible. En cuanto a armamento, el Kilo moderno no es solo un simple lanzatorpedos. Cuenta con 6 tubos de 533 milímetros capaces de lanzar torpedos pesados, minas navales y, lo más importante, misiles de crucero Calibri. Estos misiles pueden atacar objetivos navales y terrestres a cientos de kilómetros de distancia. Eso significa que un submarino relativamente pequeño, operando cerca de la costa, puede golpear infraestructuras críticas sin ni siquiera acercarse visualmente. En conflictos recientes, Rusia ha utilizado versiones navales del Calibri para ataques de largo alcance. Eso elevó el perfil estratégico de submarinos como el Kilo. Ya no son solo cazadores submarinos, también son plataformas de ataque de precisión. Y otro punto interesante es la defensa propia. Aunque su principal protección es el sigilo, también pueden portar misiles antiaéreos portátiles para situaciones de emergencia en superficie. No es su función principal, pero añade una capa de supervivencia. Seguimos con Clase Víctor 3, Proyecto 671 RTM, el cazador nuclear que aprendió a escuchar mejor que nadie. Para entender la clase Víctor 3, hay que viajar mentalmente a uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. A finales de los años 70 y principios de los 80, el océano se había convertido en un tablero de ajedrez invisible. Estados Unidos dependía de sus submarinos de misiles balísticos para garantizar la disuasión nuclear. La Unión Soviética, consciente de ello, necesitaba una respuesta clara: submarinos capaces de cazar a otros submarinos nucleares. Así nace la familia Víctor. Los proyectos 671, 671 RT y finalmente 671 RTM, conocidos por la OTAN como Víctor 1, 2 y 3, representan una evolución progresiva hacia un objetivo muy concreto: mejorar el sigilo, la velocidad y, sobre todo, la capacidad de detección acústica. El Víctor 3 es el punto más refinado de esa línea. A diferencia de los submarinos diésel eléctricos que vimos antes, aquí hablamos de propulsión nuclear. Eso cambia por completo la ecuación operativa. Un submarino nuclear no necesita salir a la superficie para recargar baterías. Puede permanecer sumergido durante meses y desplazarse a gran velocidad sin preocuparse por el consumo energético. Esto lo convierte en un depredador de aguas profundas. El Víctor 3 desplaza más de 7.000 toneladas sumergido con una eslora cercana a los 102 metros. No es el más grande de este top, pero sí uno de los más equilibrados para su misión. Puede alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos bajo el agua, lo que le permite perseguir o evadir objetivos rápidamente. Pero su verdadera revolución no fue la velocidad, fue el sonar. El Víctor 3 introdujo un diseño que marcaría el futuro de los submarinos soviéticos: el sonar remolcado. En lugar de depender solo de sensores montados en el casco, este sistema despliega un largo cable con sensores acústicos que se arrastra detrás del submarino. Esto permite detectar ruidos a grandes distancias sin que el propio submarino genere interferencias acústicas significativas. En términos simples, el Víctor 3 podía escuchar antes y mejor. Esto era crucial en la misión principal para la que fue diseñado: localizar y seguir submarinos balísticos estadounidenses, especialmente de los de clase Ohio, sin ser detectado. No necesariamente para atacarlos de inmediato, sino para mantener contacto, conocer su posición y, en un escenario extremo, neutralizarlos. En cuanto a armamento, el Víctor 3 está claramente orientado al combate submarino. Dispone de tubos lanzatorpedos de distintos calibres, incluyendo 650 milímetros y 533 milímetros, lo que le permite emplear torpedos pesados, torpedos cohete y misiles antisubmarinos. Algunos de estos sistemas podían portar cargas nucleares tácticas, algo que hoy resulta escalofriante, pero que en su momento formaba parte de la lógica de disuasión. También podía desplegar minas navales, ampliando su capacidad de negar áreas marítimas al enemigo. Otro aspecto importante es su profundidad operativa. El Víctor 3 podía operar a profundidades considerables para su época, lo que le daba más margen de maniobrar y escapar de detecciones activas. Cuanto más profundo puede ir un submarino, más compleja se vuelve su detección y ataque.
Seguimos con Clase Akula, Proyecto 971, el submarino que hizo que Occidente volviera a escuchar con miedo. Cuando los primeros submarinos clase Akula comenzaron a operar a finales de los años 80, en Occidente ocurrió algo muy concreto. Los operadores sonar dejaron de confiar plenamente en sus propios equipos. No fue propaganda, no fue exageración, fue una sorpresa técnica real. El proyecto 971 nació con un objetivo muy claro: crear un submarino de ataque nuclear capaz de igualar o superar a los mejores SSN occidentales en silencio, sensores y capacidad de combate. Y por primera vez, Rusia lo logró de forma indiscutible. Desde el punto de vista conceptual, el Akula es el heredero directo del Víctor III, pero con un salto cualitativo enorme. Todo en él fue diseñado pensando en el sigilo acústico como prioridad absoluta. El casco, la distribución interna, el montaje de maquinaria, los sistemas de amortiguación y el diseño de la hélice fueron optimizados para reducir vibraciones y firmas sonoras. Y funcionó. Los Akula lograron acercarse a grupos de combate occidentales sin ser detectados durante largos periodos. En algunos casos documentados, fueron identificados solo cuando ya estaban en posiciones que, en un conflicto real, habrían sido letales. Eso cambió el equilibrio psicológico bajo el mar. El Akula es un submarino de propulsión nuclear, lo que le permite operar de manera prácticamente ilimitada en términos energéticos. Puede permanecer sumergido durante meses, recorrer grandes distancias y mantener velocidades altas sin comprometer su misión. Su desplazamiento sumergido supera ampliamente las 13.000 toneladas en las versiones más avanzadas, con una eslora de más de 113 metros. Pero tamaño no significa torpeza. A pesar de su masa, el Akula es sorprendentemente ágil. Puede maniobrar con precisión, cambiar de profundidad rápidamente y operar a profundidades muy elevadas. Esto le da una ventaja táctica importante frente a sistemas antisubmarinos diseñados para rangos más limitados. En cuanto a velocidad, dependiendo de la variante, puede alcanzar entre 28 y más de 35 nudos bajo el agua. El siguiente es Clase Typhoon, Proyecto 941 Akula. La fortaleza nuclear más grande jamás construida bajo el mar. Si existe un submarino que representa el poder bruto de la Guerra Fría en su máxima expresión, ese es sin duda el Proyecto 941, conocido en Occidente como Clase Typhoon. No es simplemente un submarino grande, es el submarino más grande jamás construido en la historia de la humanidad. Y no por un pequeño margen. Cuando el primer Typhoon entró en servicio en la década de 1980, dejó claro que la Unión Soviética no estaba intentando igualar a sus rivales, estaba intentando superarlos de forma espectacular. Este submarino fue diseñado como una plataforma estratégica de disuasión nuclear capaz de sobrevivir, esconderse bajo el hielo ártico y garantizar un contraataque devastador incluso en el peor escenario imaginable. Para entender su escala, hay que poner cifras sobre la mesa. Sumergido, un Typhoon puede superar las 48.000 toneladas de desplazamiento, más que muchos destructores de superficie. Su longitud ronda los 175 metros, con una anchura de más de 20 metros. Esto no es un submarino, es prácticamente una ciudad sumergida. Pero ese tamaño no es un capricho, es el resultado de una necesidad estratégica muy específica. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desplegó submarinos balísticos capaces de lanzar misiles desde cualquier océano. La Unión Soviética necesitaba garantizar que sus submarinos estratégicos pudieran sobrevivir a un primer ataque y mantener la capacidad de responder incluso en el peor escenario imaginable. El Ártico ofrecía una solución: vastas extensiones de hielo bajo las cuales esconderse. El Typhoon fue diseñado para operar allí. Su estructura de doble casco, extremadamente resistente, le permitía abrirse paso a través del hielo si era necesario emerger. Además, su tamaño facilitaba la estabilidad y la autonomía para patrullas extremadamente largas en condiciones hostiles. En términos operativos, el Typhoon era una plataforma de disuasión nuclear móvil. Su misión principal no era cazar buques ni submarinos enemigos. Era mucho más simple y al mismo tiempo más terrorífica: permanecer oculto con su carga de misiles balísticos intercontinentales, listo para responder en caso de guerra nuclear. Cada Typhoon podía transportar 20 misiles balísticos R-39,
cada uno capaz de llevar múltiples ojivas nucleares. En total, un solo submarino tenía el potencial de devastar múltiples ciudades o bases militares a miles de kilómetros de distancia, y lo más importante, podía hacerlo desde una posición prácticamente indetectable bajo el hielo polar. Esto lo convertía en un pilar del llamado segundo golpe nuclear, la capacidad de responder incluso después de haber sido atacado primero. El siguiente es Clase Oscar II, Proyecto 949A, Antey. El submarino diseñado para destruir portaaviones. Si el Taifún fue concebido como una fortaleza estratégica nuclear, el Clase Oscar II nació con una misión mucho más específica y directa: destruir los grupos de portaaviones enemigos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos basaba gran parte de su poder naval en sus portaaviones. Estos gigantes no solo transportaban aviones, sino que proyectaban poder militar a miles de kilómetros. Para la Unión Soviética, neutralizar esa ventaja era fundamental, y la respuesta fue crear un submarino capaz de lanzar una tormenta de misiles antibuque desde la profundidad del océano. Así nació el proyecto 949A Antey, conocido en la OTAN como Oscar II. Este submarino es un auténtico crucero de misiles bajo el agua. Su tamaño refleja su misión, con más de 150 metros de longitud y un desplazamiento sumergido que supera las 19.000 toneladas, es uno de los submarinos de ataque más grandes jamás construidos. Solo los submarinos estratégicos lo superan en volumen. Pero ese tamaño no es gratuito, está directamente relacionado con su carga principal, los misiles de crucero antibuque de largo alcance. El Oscar II fue diseñado para transportar hasta 24 misiles P-700 Granit, enormes misiles supersónicos capaces de viajar a gran velocidad hacia un grupo naval enemigo. Estos misiles no solo son potentes individualmente, están pensados para lanzarse en salvas coordinadas. En un escenario de combate real, múltiples misiles podrían ser disparados simultáneamente, saturando las defensas de un grupo de portaaviones. La idea es simple: incluso la mejor defensa antimisiles puede verse abrumada si demasiados proyectiles llegan al mismo tiempo desde diferentes ángulos. Cada misil Granit puede llevar una potente carga explosiva, o en escenarios extremos, una ojiva nuclear táctica, y está equipado con sistemas de guiado avanzados para buscar objetivos en movimiento en el mar abierto. Algunos de estos misiles pueden coordinarse entre sí durante el vuelo, compartiendo información para seleccionar objetivos prioritarios. En otras palabras, el Oscar II no dispara uno o dos misiles, puede lanzar un ataque masivo diseñado para destruir o incapacitar completamente una formación naval enemiga. Pero no se limita a eso. El submarino también cuenta con tubos lanzatorpedos de distintos calibres que le permiten defenderse contra submarinos enemigos, buques de superficie o incluso colocar minas navales. Esta combinación lo convierte en una plataforma versátil dentro de su rol principal de ataque a flotas. Como submarino de propulsión nuclear, el Oscar II tiene autonomía prácticamente ilimitada en términos energéticos. Puede permanecer en patrulla durante meses, limitado únicamente por las provisiones de la tripulación. Su velocidad bajo el agua supera los 30 nudos, lo que le permite posicionarse estratégicamente o retirarse rápidamente si es detectado. El siguiente es Clase Sierra II, Proyecto 945A Cóndor. El submarino de titanio que puede descender donde otros no se atreven. En el mundo de los submarinos nucleares de ataque, la velocidad y el sigilo suelen ser las características más mencionadas. Sin embargo, existe otro factor igual de determinante y mucho menos visible: la profundidad operativa real. Cuanto más profundo puede sumergirse un submarino, más difícil es detectarlo, seguirlo y atacarlo. Y aquí es donde entra en escena uno de los diseños más singulares jamás construidos por Rusia, el Clase Sierra II. A diferencia de la mayoría de submarinos del mundo, que utilizan acero de alta resistencia en su casco de presión, los Sierra fueron construidos con un material mucho más raro y costoso: titanio. Este detalle no es menor. El titanio es extremadamente resistente a la presión, a la corrosión y a la fatiga estructural, pero también es caro, difícil de trabajar y complejo de soldar a gran escala. Construir un submarino entero con este material es una hazaña industrial. El resultado: un submarino capaz de operar a profundidades mayores que muchos de sus equipamientos y con una resistencia estructural superior frente a impactos o ataques. El proyecto 945 y su evolución 945A, conocidos en la OTAN como Sierra I y Sierra II, fueron concebidos como submarinos de ataque nucleares diseñados específicamente para enfrentarse a otros submarinos nucleares de alto valor. Su misión era clara:
cazar y destruir objetivos submarinos estratégicos, especialmente aquellos capaces de lanzar misiles balísticos. La versión Sierra 2 representa la mejora final del concepto. Con un desplazamiento sumergido cercano a las 9.000 toneladas y una eslora de aproximadamente 110 metros, el Sierra 2 es más compacto que gigantes como el Oscar 2, pero su tamaño no refleja su capacidad real. Gracias a su casco de titanio, puede sumergirse a profundidades operativas superiores a las de muchos submarinos contemporáneos. Esa capacidad le permite moverse en capas oceánicas donde las condiciones acústicas dificultan la detección por sonar. El siguiente es Clase Delta 4, Proyecto 667 BDRM Delfín, el guardián silencioso de la disuasión nuclear rusa. Al entrar en el top 3, ya no hablamos simplemente de submarinos de ataque, ni de cazadores de superficie, ni siquiera de plataformas de control regional. Aquí entramos en la categoría más delicada y estratégica de todas, los submarinos diseñados para garantizar la capacidad de respuesta nuclear de una superpotencia. Y en ese ámbito, uno de los pilares históricos de Rusia sigue siendo el Clase Delta 4. Este submarino pertenece a la larga familia del proyecto 667, una serie de submarinos balísticos nucleares desarrollados por la Unión Soviética para mantener una presencia permanente de disuasión en los océanos. A lo largo de las décadas, el diseño fue evolucionando hasta alcanzar su versión más refinada en el Delta 4, también conocido como Proyecto 667 BDRM Delfín. Aunque muchos de estos submarinos fueron construidos entre los años 80 y principios de los 90, la clave de su relevancia actual es la modernización. Rusia ha invertido importantes recursos en actualizar sus sistemas electrónicos, de navegación y de lanzamiento para mantenerlos plenamente operativos en el siglo XXI. Y no es casualidad. Un submarino estratégico no se mide solo por su tecnología más reciente, sino por su capacidad de permanecer oculto y listo para responder en cualquier momento. Esa es la esencia de la disuasión nuclear marítima. El Delta 4 desplaza más de 18.000 toneladas sumergido y tiene una longitud cercana a los 166 metros. Su tamaño es considerable, pero está optimizado para su misión principal: transportar y lanzar misiles balísticos intercontinentales desde posiciones seguras en el océano. El siguiente es Clase Yasen, Proyecto 885/885M, el submarino de ataque más moderno y letal de Rusia. Si el Delta 4 representa la continuidad de la disuasión estratégica heredada de la Guerra Fría, el Clase Yasen representa algo completamente distinto: la nueva generación de submarinos rusos diseñados para el combate naval del siglo XXI. Y aquí ya no hablamos de modernizaciones sobre plataformas antiguas, hablamos de un diseño totalmente contemporáneo, concebido desde el inicio para competir con los mejores submarinos de ataque nucleares del mundo. El proyecto 885 Yasen es considerado por muchos analistas militares como el submarino de ataque más avanzado que Rusia ha construido desde el final de la Unión Soviética. Su primera unidad entró en servicio en la década de 2010, pero lo importante es que el programa continúa creciendo con nuevas versiones mejoradas bajo la denominación 885M. Esto significa que el Yasen no solo es un prototipo moderno, es el presente y el futuro inmediato de la Fuerza Submarina de Ataque rusa. En términos de dimensiones, el Yasen desplaza cerca de 14.000 toneladas sumergido, con una longitud que supera los 110 metros. Su tamaño lo coloca en la categoría de submarinos nucleares de ataque pesados, comparables en escala a los mejores SSN occidentales. Pero su verdadera fortaleza no está solo en el tamaño, sino en su integración tecnológica. Uno de los cambios más significativos en el Yasen es la disposición de su sistema sonar. A diferencia de diseños anteriores, el Yasen incorpora un enorme sonar esférico en la proa que ocupa gran parte del frontal del submarino. Esto mejora considerablemente su capacidad de detección pasiva, permitiéndole escuchar y clasificar objetivos a mayores distancias. Para compensar ese gran sonar frontal, los tubos lanzatorpedos fueron desplazados hacia el centro del casco. Este rediseño no solo mejora la acústica del submarino, sino que también optimiza el espacio interno para sistemas de combate y misiles. Por último, Clase Borei, Proyecto 955 o 955A, el pilar nuclear submarino de la Rusia moderna. Llegamos al puesto número 1, y aquí ya no hablamos solo de tecnología naval avanzada o de capacidad de combate convencional. Hablamos del sistema que garantiza la supervivencia estratégica de Rusia en cualquier escenario imaginable. El submarino Clase Borei es actualmente el submarino más importante de toda la Marina rusa, no por ser el más grande ni el más rápido, sino porque representa el núcleo de la disuasión nuclear submarina del país. En términos simples, estos submarinos son una de las principales razones por las que Rusia mantiene su capacidad de respuesta nuclear global incluso en el peor de los escenarios posibles.
El proyecto 955 Borei fue concebido como el reemplazo de los antiguos submarinos estratégicos soviéticos, especialmente las clases Delta y Taifún. Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia necesitaba una nueva generación de submarinos capaces de operar durante décadas, con mayor sigilo, mejor tecnología y sistemas de lanzamiento más modernos. El resultado fue el Borei. En dimensiones es un gigante. Desplaza aproximadamente 24.000 toneladas sumergido, con una longitud cercana a los 170 metros. Sin embargo, a diferencia del enorme Taifún de la Guerra Fría, el Borei fue diseñado con un enfoque mucho más eficiente, priorizando el sigilo y la reducción de ruido. Este submarino está impulsado por un reactor nuclear de nueva generación que le permite permanecer sumergido durante meses sin necesidad de salir a la superficie. Como todos los submarinos nucleares estratégicos, su autonomía real está limitada únicamente por los víveres de la tripulación. Su velocidad en inmersión ronda los 29 nudos, suficiente para maniobrar y posicionarse estratégicamente en los océanos. Pero nuevamente, la velocidad no es el factor principal. El verdadero valor del Borei es su capacidad de permanecer oculto. El diseño hidrodinámico del casco, combinado con sistemas de propulsión silenciosa y aislamiento acústico avanzado, hace que sea mucho más difícil de detectar que generaciones anteriores. La reducción de ruido es esencial porque la misión principal del Borei no es perseguir enemigos, es sobrevivir sin ser localizado. Ahora, palabra en chino mandarín. Qiantian, que significa submarino. Practica tu chino mandarín escribiendo una frase en los comentarios usando Qiantian. Voy a leerlas y comentar varias. Y ahora una última reflexión. Hemos visto cómo Rusia ha construido una de las flotas submarinas más complejas y peligrosas del planeta, desde submarinos silenciosos diseñados para negar zonas enteras del océano, hasta auténticas fortalezas nucleares capaces de decidir el destino del mundo sin ser vistas. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando estas plataformas empiezan a integrarse con inteligencia artificial, drones submarinos y guerra espacial? Porque ese ya no es el futuro. Eso ya está empezando. En el próximo video vamos a hablar de drones submarinos nucleares, armas autónomas y cómo cambiarán la guerra bajo el mar para siempre. Si no quieres perdértelo, dale like, suscríbete ahora y activa la campanita. El océano es enorme, pero cada vez hay menos lugares donde esconderse. Nos vemos en el próximo video.